Kendrick trolea a Blake Lively en Jimmy Fallon. Está buenísimo el chisme. El Coco no logra bloquear evidencia de tráfico y sus abogados tiran una nueva teoría. Beyoncé tiene un desastroso inicio de su gira. Además, Justin Baldoni le contesta a Marvel y tenemos más información de ese drama. Bienvenidos a Spoiler Extra. Yo soy Man Cuevas. Me da muchísimo gusto saludarlos en un episodio más y el día de hoy les traigo bastante chisme delicioso para desmenuzar. Así que preparen el té, el mate, el café, lo que sea que ustedes estén tomando y pues vamos a entrar directo con el chisme. Y vamos a empezar con Anna Kendrick, porque Anna Kendrick, como saben, está haciendo publicidad de Another Simple Favor y a ella la están mandando a todos los shows prime time. Blake Lively va a estar en Seth Meyers, en el show de Seth Meyers, y ya estaremos reportando eso. Pero Anna Kendrick le están dando muy buenas. Está de verdad, ahorita ella es la principal, vamos a ser sinceros. Y además tiene formas muy inteligentes de trolear a Blake Lively, como en su entrevista en Jimmy Fallon, en donde jamás se refirió a Blake Lively por su nombre. Siempre le llamó Emily, que es el nombre del personaje de Blake en la película, y jamás dijo, todo era Emily, 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 y yo sé que eso le puede a la narcisista que no digan su nombre, imagínense, le ha de hervir la sangre, pero Ana, mis respetos, la verdad, fue muy cómica esa entrevista, está ahí en YouTube, en el internet, como dicen, vayan a checarla y ríanse un ratito, yo la verdad sí me reí de que siempre es Emily, Emily, Emily. Me encantó, Anna Kendrick, gracias por decirnos en dónde estás parada, pese a lo que los medios de comunicación pagados por Blake Lively quieren decir de que ya son amigas, porque obviamente no es cierto. Y bueno, pues vámonos con el Coco. El Coco, hay bastantes cosas ya se están moviendo en preparación para este juicio que tenemos en mayo, que por supuesto aquí en Spoiler Extra vamos a estar cubriendo. Si no saben quién es el Coco, ya puse la foto, pero pregunten ahí en los comentarios y ahí les explican. Y la razón por la que le llamo así es porque he tenido problemas antes por decir su nombre. Parece que no le gusta a YouTube que mencionemos su nombre, como Voldemort, hagan de cuenta, pues así en Harry Potter. O le debo de decir Emily, como Anna Kendrick estaba diciendo. En fin, bueno, pues ya, vamos a hablar del Coco. El Coco está en problemas porque el juez dijo que no van a quitar la evidencia que hay de tráfico. ¿Y saben a qué me refiero cuando digo tráfico? No la van a quitar, va a estar dentro y pues todo se va a exponer. Y hay evidencia fuerte al respecto. O sea, ahorita yo creo que le está tirando a poquito a cuántos años puedo reducir mi sentencia, porque de que va a la cárcel seguro va. Y bueno, otra teoría que están tirando los abogados, están aventando ahora sí que como chicles a la pared a ver si es chicle y pega y se queda pegado. Pues ahora están diciendo que como el hombre consumió muchas sustancias, pues él no sería capaz de cometer ningún crimen porque pues estaba viajando en otro mundo, vamos a decir, y pues no podría entonces cometer nada. Entonces los abogados dicen que debido a las sustancias no podría haber cometido crímenes. Háganme ustedes el favor. Y bueno, pues Beyoncé está en problemas serios porque su gira no está teniendo el éxito esperado. Había muchísimos boletos disponibles según a muchos medios de comunicación y la gente no los está comprando del todo. Y pues bueno, el inicio de su espectáculo tampoco fue bien recibido, sobre todo porque Blue Ivy, que es su hija, estuvo en el concierto y la están llamando la máxima Nepo Baby. ¿Qué tenía que hacer ahí? Nada, la gente no quiere verla en el escenario, no quiere simplemente, y pues bueno, dicen que nuevamente es la Nepo Baby máxima, y pues como que esto de que pongan a los familiares en escenarios, etcétera, no ha sido como muy bien recibido en últimas fechas, y pues específicamente Blue Ivy no está teniendo muy buena aceptación en esta gira, pero pues bueno, Beyoncé, siendo su mamá, pues por supuesto que no la va a quitar de ahí, o bueno, ya se verá, pero el show no está gustando. Pero lo que sí gustó o disgustó, quién sabe, depende de cómo lo vean, es que se armaron los trancazos afuera porque unas fans se empezaron a pelear, se agarraron con todo, se agarraron del chongo, como dicen por ahí, y se estuvieron peleando. Entonces, ese chisme también estuvo fuerte, de lo que está pasando ahí con Beyoncé. En fin, pues vamos a ver qué es lo que pasa con su gira, vamos a estar pendientes de si mejora o no, pero vamos a ser sinceros, en esta economía, pues si me dan a escoger comprar mi súper, mi despensa o ir a ver a Beyoncé, pues la verdad yo voy a escoger mi comida, sinceramente, en este momento, para cómo están las cosas. Y pues Beyoncé cobra boletos como
pues dirían las perlas de la Virgen. Entonces, pues yo creo que van a tener que bajarle los precios, pues, si quieren llenar los recintos, porque la gente está ahorita de verdad con todo lo que está pasando en el mundo un poco apretada de dinero, y yo sí creo que eso tiene mucho que ver en que la gente vaya o no a los conciertos de Beyoncé. Es una realidad. Y bueno, pues el último chisme es más de lo que está pasando con Marvel y Justin Baldoni, porque Justin Baldoni continúa peleando. Les explico rápidamente. Marvel no quiere darle evidencia a Justin Baldoni en donde se prueba que Ryan Reynolds creó a Nice Pool burlándose y tratando de humillar a Justin Baldoni. Ryan Reynolds, se defendió diciendo que era una parodia, y que porque era una parodia y una opinión personal no se podría demandar como difamación. Justin Baldoni lo está demandando por difamación. Sin embargo, Justin Baldoni argumenta que bajo el contexto de cómo están pasando las cosas, que es: tu esposa me está demandando por abuso, y tú, el esposo, vas y creas un personaje donde te estás burlando de mí y haciendo una parodia que ya confesaste. Entonces, esto está creando un perfil de una persona, no voy a decir inestable, pero sí una persona que tiene la capacidad de crear un personaje de parodia en un blockbuster, en una película de las más vendidas del año, y burlarse de este individuo cuando este individuo es acusado por su propia mujer de haberle hecho cosas. Entonces, lo que está comprobando es que obviamente él no le hizo nada, simplemente no le caía bien y se quiso burlar de él y quiso hacerlo en la película. Entonces están pidiendo estos documentos, pero Marvel dice: no les voy a entregar nada porque hay información confidencial de todo el universo de Marvel, de otras películas, y si se los entregamos entonces se puede filtrar, se puede salir información secreta. Y Justin Baldoni le dice: pero ni te preocupes, el juez ya puso una orden de protección en donde nosotros, el público, no vamos a saber nada de que es información confidencial de los negocios. Esa es una. Y la segunda, también vamos a asegurarnos de que todo esté protegido, porque no necesitamos nada de otras películas. Estamos hablando de una película que ya salió en taquilla y vendió muchísimo dinero, que estamos hablando específicamente de un personaje que es Nice Pool, de la creación y de todos los documentos pertinentes a Nice Pool, y que además ustedes eliminaron de manera terrible en esta película, por lo cual Nice Pool no va a volver a aparecer en otras películas porque se encargaron de destruirlo totalmente. Entonces no se preocupen, nada más les estamos pidiendo esa información. No necesitamos nada más que no sea pertinente a estas cosas. Dice Brian Friedman, el equipo de Justin Baldoni, y pues Marvel se le están acabando las opciones porque tienen que entregarle esta información legalmente. Y ahora Marvel está preocupado porque la regaron, le entregaron un cheque en blanco de control creativo a Ryan Reynolds, en donde él tuvo la capacidad de hacer lo que quisiera en esta película, y Marvel jamás estuvo checando de dónde estaban saliendo estas cosas, qué es lo que estaba haciendo, o ni siquiera les importó. Dijeron: Ryan Reynolds va a hacer esta película lo que quiera, le vamos a dar el control creativo. El director seguramente ni dirigió nada. Y bueno, pues Blake Lively, como vio a Ryan haciendo eso, dijo: ay, yo quiero igual. Y pues por eso fue lo que hizo con It Ends With Us. Es lo que yo creo, ¿verdad? Esa es mi opinión. Pero bueno, o sea, Marvel la regó. Dejaron que Ryan Reynolds hiciera lo que quisiera, ¿no? Hubo un periodo de tiempo que pausaron por la huelga, y cuando regresaron metieron a Nice Pool así como estaba, con todas las referencias, con todas las cosas, burlándose de Justin Baldoni. Y ahora que es hora de entregar los recibos, pues Marvel tiene responsabilidad. Justin Baldoni no los está demandando, solo les está pidiendo evidencia. Entonces yo no veo mayor problema, pero obviamente lo van a pelear. Y pues lo van a pelear porque Ryan Reynolds tiene mucha relación, está muy metido ahí con Marvel y con Disney, y pues hasta donde yo tengo entendido lo van a seguir protegiendo hasta que no lo puedan proteger más. Porque Ryan Reynolds, les guste o no a la gente, sé que me dicen: no, pero es la verdad, tiene mucho poder, es un hombre poderoso, es uno de los artistas mejor pagados de Hollywood, actores mejor pagados de Hollywood, y tan es así que han comprado medios de comunicación y que tienen poder en la industria. Entonces es una realidad, no podemos decir que no, porque sí la es. Pero en fin, vamos a ver en dónde para esto. Estaremos pendientes, sigo refrescando el sitio web a ver si hay nuevos documentos de la corte, a ver si el juez decide. Pero no se preocupen, en mayo vamos a estar ocupados con el Coco, va a estar muchísimo el foco en ellos. Entonces
pues ahí yo les voy informando, no se preocupen, les traigo chisme diario, ahora sí, ¿eh? Entonces está bueno el cafecito, el té, el mate, todo aquí con ustedes, porque me encanta convivir con ustedes. Y si no se han suscrito, denle suscribir, vamos por 17,000 suscriptores, si se puede. La verdad estoy súper agradecido, estoy feliz de esta comunidad, la comunidad en donde todos platicamos, pasamos un buen rato, y pues únanse a esta comunidad bonita, píquenle suscribir, no cuesta nada, y ayuda muchísimo a que YouTube siga recomendando mi contenido, y ayuden a crecer a este youtuber, que ya me puedo decir youtuber, pues que le encanta estar platicando con ustedes. Entonces, chequen los videos que aparecen en pantalla para más contenido. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Man Cuevas. Adiós.